La neurona. Índice. Reseña histórica, componentes, estructura y células de la glía. Si hay que tener un órgano de comando que gobierne los movimientos y sensaciones en todo el cuerpo, se necesita que esté conectado a todo el organismo. Y solo había dos, el cerebro y el corazón. Pero no había ninguna manera de decidir cuál de las dos generaba los sentimientos y los pensamientos. Entonces Aristóteles decidió hacer un experimento el cual consistía en abrirle el cráneo a un animal, picarle el cerebro y observar si se le movía algo. La sorpresa es que no ocurrió nada, y por eliminación un procedimiento lógico decidió que tenía que ser el corazón. Entonces Aristóteles dice, el cerebro es un órgano blandengue, caliente, de contextura parecida a los excrementos. Es imposible que sea el sustrato de una función tan noble como es el pensamiento humano. Por tanto, el corazón debe estar a cargo de esa función. Por esa misma época, Hipócrates hizo una observación a sus enfermos. Cuando traían un golpe en la cabeza, no era nada raro que desarrollaran epilepsia. En aquellos tiempos se hablaba de la epilepsia como la enfermedad sagrada, porque se consideraba que las convulsiones eran por la visita de un dios que se le metía a los enfermos y los hacía moverse desordenadamente. Hipócrates consideró que esto era una fantasía. Sostenía que todas las enfermedades se deben a alguna descompostura del cuerpo y en particular la epilepsia a una del cerebro. Así, si el cerebro gobierna los movimientos, también debe gobernar las sensaciones y los pensamientos. Hace 1900 años, Galeano decidió hacer un experimento y seleccionó regiones específicas del sistema nervioso, hasta que encontró que cada parte del cerebro estaba especializada en producir alguna función motora o sensitiva. Así, desde el punto de vista científico, nadie duda que los sentimientos y el pensamiento los produce el cerebro. A finales del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal situó por primera vez las neuronas como elementos funcionales del sistema nervioso. Cajal propuso que actuaban como entidades discretas que, intercomunicándose, establecían una especie de red mediante conexiones especializadas o espacios. Esta idea es reconocida como la doctrina de la neurona, uno de los elementos centrales de la neurociencia moderna. Se opone a la defendida por Camillo Golgi, que propugnaba la continuidad de la red neuronal y negaba que fueran entes discretos interconectados, a fin de observar al microscopio la histología del sistema nervioso. La doctrina de la neurona, establecida por Santiago Ramón y Cajal a finales del siglo XIX, es el modelo aceptado hoy en neurofisiología. Consiste en aceptar que la base de la función neurológica radica en las neuronas como entidades discretas, cuya interacción, mediada por sinapsis, conduce a la aparición de respuestas complejas. Cajal no solo postuló este principio, sino que lo extendió hacia una ley de la polarización dinámica, que propugnaba la transmisión unidireccional de información, esto es, en un solo sentido, de las dendritas hacia los axones. Las neuronas son células especializadas que conforman el sistema nervioso. Este sistema es el centro de control del cuerpo y está compuesto de cerebro, médula espinal y una cantidad de neuronas que se encuentran en todo el cuerpo. Las neuronas controlan los movimientos, sentidos, los pensamientos y los sentimientos. Todo lo que haces, como recordar, caminar o sentir dolor cuando te caes, es controlado por las neuronas. Así que son muy importantes para nuestro cuerpo. Para que todo esto suceda, la neurona cuenta con unas prolongaciones que salen del soma llamadas dendritas, que tienen forma de árbol. Estas reciben los impulsos que vienen de otras neuronas y los conducen hasta allí. Por tanto, mantienen la comunicación entre ellas y así toda la red neuronal. Las neuronas, como cualquier otra célula, cuentan con un núcleo, el cual está rodeado por un citoplasma. En este encontramos organulos tales como mitocondrias, aparato de Golgi, y en el cuerpo de las neuronas encontramos ribosomas llamados allí sustancia de Nils. En el citoesqueleto se encuentran los microfilamentos y los microtúbulos que mueven materiales entre soma y axón.
El axón es la parte larga saliente del soma. Entre estos dos se encuentra el cono axónico, llamado también zona gatillo. Allí son originados los impulsos nerviosos, los cuales se dirigen por todo el axón y este cuenta con mitocondrias, microtúbulos y neurofibrillas alojadas en el citoplasma, ahora llamado axoplasma, rodeado por una membrana llamada axolema y a su vez envuelto y protegido por una sustancia llamada vaina de mielina. En su terminación, el axón cuenta con unas ramificaciones llamadas teledendritas con botones terminales llamadas vesículas sinápticas. Estas cuentan con neurotransmisores que permiten hacer un puente químico para la comunicación entre neurona y neurona llamado sinapsis. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por nervios que en el sistema nervioso central llegan a todo el cuerpo. Su actividad se basa en las neuronas. La neuroglía participa en las actividades de estos dos sistemas y en comparación con las neuronas, estas se pueden multiplicar. Este tipo de células ayudan y protegen a las neuronas y se clasifican en macroglía y microglía. En el sistema nervioso central encontramos los oligodendrocitos, parecidos a los astrocitos, pero más pequeños. Las prolongaciones de estos forman la vaina de mielina, compuesta por lípidos y proteínas envolviendo axones del sistema nervioso central. Este proceso se lleva a cabo para aumentar la velocidad de los impulsos nerviosos de la neurona. La microglía son células que cumplen funciones de protección y eliminan células muertas del sistema nervioso central. Los astrocitos son células con muchas prolongaciones que hacen contacto con capilares sanguíneos, neuronas y con la pía madre. Sus funciones son resistencia y sostén a neuronas, aislamiento de las neuronas del sistema nervioso central de secreción de químicos, o sea que es una barrera hematoencefálica, y tienen una función importante en el aprendizaje y la memoria por la influencia que ejercen en la sinapsis. En el sistema nervioso periférico, la neuroglía rodea por completo los axones y cuerpo celular. Hay dos tipos de células gliales, las células de Schwann y las células satélite. Las células de Schwann rodean los axones del sistema nervioso periférico. Cada célula forma un único axón, formando así la vaina de mielina y también participa en la regeneración. En la mielinización de las células de Schwann queda un espacio llamado nodo Ranvier, utilizado para acelerar impulsos nerviosos. Y las células satélite rodean somas de células nerviosas en los ganglios, los cuales proveen apoyo y nutrientes. Realizado por Kelly Buritica, Melissa Galeano, Manuel Hernández y Mariana Mejía.